México y México en Marx. Por Bruno Bonstein, quien, como ya ayer mencionaba, profesor de la Universidad de Columbia, profesor también de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Pensilvania. Él tiene una multitud de centenas de artículos internacionales especializados sobre Marx, marxismo, Hegel, Freud, Alain Badiou, Cicero y América Latina, como de México, también de Borges, Martín, Revueltas. Es un destacado profesor de filología romántica de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York. Entonces, sin más preámbulos, pues este es nuestro ponente en estos momentos. Entonces damos paso a su ponencia. Muchas gracias. Quiero, antes de leer un texto, una parte de un texto, continuar un poquito explicando a dónde va este proyecto. Y le puse el título Marx en México, México en Marx, que incluso como eje programático, el título no tiene nada de nuevo. Son temas bastante conocidos, y de hecho existen ya varias obras con el mismo título. El primero es el menos conocido, pero ya en 1939, Domingo de Toledo y Jota publicó un pequeño librito en el Fondo de Cultura Económica que se llama México en la obra de Marx y Engels, que hace un repaso de las pocas referencias que hay o que encontró tanto en las cartas como en los artículos periodísticos de Marx y Engels, llegando hasta el texto de Engels sobre el origen de la familia y del Estado. Y que se limita a dos momentos, digamos, importantes de esa relación entre Marx y México. El primer momento, obviamente, la invasión de Estados Unidos en México, archi conocido por las referencias insultantes, problemáticas que hace Marx sobre los mexicanos en este contexto y cómo saluda la intervención de Estados Unidos. Y el segundo momento es más bien un comentario periodístico sobre la falsa diplomacia de las relaciones y los intercambios en los periódicos entre Francia, España e Inglaterra para la reparación de la operación de Napoleón en la intervención francesa en México. Domingo de Toledo no llega obviamente por la fecha en que publicó su antología a incluir los textos de un tercer momento, de la tercera etapa, que es la investigación de Marx en sus cuadernos etnológicos y algunas de las referencias que aparecen en los Grundrisse, que apenas en esos años, a finales de los años 30, principios de los 40, empezaron a diseminarse en las ediciones alemanas. Esa primera antología de la presencia de México en las obras de Marx obviamente se puede completar hoy en día con una antología editada por Pedro Escarón, materiales para la historia de la América Latina en la famosa serie de Pasadores. El problema con ese primer enfoque de estudiar las altísimas referencias de Marx en México, en mi opinión, es que se queda en la cuestión de los materiales empíricos que encontramos en Marx y su evaluación, ¿no? Tratar de dar sentido, sea por el eurocentrismo, sea por la influencia de Hegel y su historia lineal, sea por la versión que siempre tuvo Marx a
hacia lo que el fenómeno que llamaba el bonapartismo, y que también explica, si queremos, a José Nicó, por qué el texto sobre Bolívar es tan agresivo. El texto famoso donde llama a Bolívar el canalla más vil de la historia. Pero este no es el enfoque que realmente me interesa, ni tampoco las razones que se han invocado para explicar la ceguera o la ausencia en el vacío de América Latina y más en particular de México en la obra de Marx. Aiko, recordarán, enumera esas razones en su libro Marx en América Latina. Como ya dije, el antibonapartismo de Marx, la linealidad de la historia y el hegelianismo, que también afecta, o sobre todo afecta a Marx en su evaluación de la relación de la sociedad civil y Estado, donde invierte a Hegel, pero sigue produciendo un modelo, si quieren, desarrollista de la mirada del Estado, que se debe basar en una sociedad civil sólida. Y si no hay tal sociedad civil consolidada, entonces el resultado es un régimen bonapartista o semi-bonapartista, y hay criminales instituciones escolásticas sobre esto. Tampoco quiero limitarme a elaborar las discusiones de los antropólogos y los etnólogos sobre los lunes. Los trabajos que ya se han comentado, que han egresado y ser el profesor de la INA, Jesús Monjarras Ruiz, enumera en un trabajo donde incluye los tres momentos de esta relación entre Marx y México, incluyendo también los textos etnográficos, que después se publicarían en los cuadernos etnográficos de Warren Square y en toda la discusión sobre el modo de función asiática. Más bien me interesa el movimiento inverso, que es tratar de ver qué podemos decir cuando estudiamos Marx en México. Y dije que ese título tampoco es ninguna novedad mía, porque en el 72 se publicó un pequeño librito en el siglo XXI de José Porfirio Miranda, que se llama Marx en México, su título Plusvalía y Política, que se sitúa inmediatamente en la época posterior a la elección de Luis Echeverría, y que sí me parece ofrece un modelo más productivo para acercarse a esa cuestión de la relación entre Marx y México. Y dice Miranda que se trata de una intervención teórica y no meramente una cuestión de acumular e interpretar los poquísimos materiales empíricos que hay para estudiar lo que dice Marx sobre México. En particular, podríamos enumerar algunas de las propuestas de Miranda en esa elaboración teórica para la cual dice hay que volver a leer a Marx. Entonces, pero no solamente los textos o las pocas frases donde se menciona México, sino en su caso, en el caso de José Miranda, estudia el 18 Brumario, que según él es una excelente descripción del Estado mexicano después del 68, la guerra civil en Francia y, por supuesto, también el Capital, donde elabora una serie de hipótesis teóricas para explicar por qué hay un retraso o una deficiencia teórica del desarrollo del marxismo en México. Entonces, ya no se trata simplemente de volver a analizar las preguntas sobre qué dijo Marx y qué quiso decir y por qué dijo cosas tan importantes sobre México o sobre Bolívar, sino cómo podemos pensar desde Marx a México y lo que añadiré yo, sobre todo en la administración del jueves, cómo podemos pensar a México desde ciertos postulados de Marx que no están plenamente desarrollados, pero que nos pueden ofrecer una especie de fertilización mutua, ¿no?, entre Marx y México. Miranda propone
opinión, dos innovaciones teóricas interesantes. La primera tiene que ver con la relación entre la infraestructura económica y la superestructura jurídica y política. Tema architrillado en la discusión marxista, pero que trata de precisar, insistiendo en aquellos momentos en el 18 de mayo, donde Marx dice: para realmente afirmar su poder, la burguesía debe destruir su poder político para imponer su poder social de un modo todavía más hegemónico. Hay una especie de bifurcación entre el poder social y económico de los intereses de la burguesía y la delegación o la representación de ese poder en el aparato estatal. Dice Marx: la forma perfecta para que la burguesía imponga su poder es crear la ficción de que no está en el poder del Estado. Porque entonces puede manejar, ¿no?, en sus propios intereses la sociedad entera, dejando un títere, aunque sea un títere bonapartista dictatorial, que a veces tiene que imponer su poder de forma extremadamente violenta, pero que de forma normal puede seguir manteniendo esa distancia del poder estatal. Esas frases del 18 de mayo sirven para entender lo que pasó bajo la disciplina, y es una forma para sugerir: no nos engañemos, el 1 de diciembre de 1970, como después solamente será el 71 en Corpus Christi, no es un cambio con respecto al régimen de las horas. Las buenas intenciones, el acercamiento a los intelectuales, a los jóvenes, después de 68 que se da bajo la universidad, no es un cambio real en la estructura del poder, si entendemos esa disolución entre poder social y el engaño, la ficción de un acercamiento a nivel del, o incluso de distancia con respecto al capitalismo a nivel del Estado. La segunda intervención teórica que propone Miranda, esta vez enfocándose sobre todo en el capital y en la cuestión de la acumulación primitiva, es tratar de ampliar la mirada marxista sobre la cuestión del valor y la extracción de plusvalía, el ámbito restringido de la producción, para incluir también la circulación de la distribución. En ese sentido, se acerca mucho a lo que están haciendo los autonomistas en Italia, como comentaba ayer el compañero Jaime Ortega, que es tratar de entender cómo es el nuevo modo de producción, post-colonialista o terciario, donde el trabajo inmaterial o los servicios también sirven para la extracción de la plusvalía. No solo eso, volviendo a leer el capítulo sobre la llamada acumulación originaria o primitiva, José Miranda insiste que el origen del capital no proviene solamente del ámbito de la producción, sino de las nuevas necesidades de los mercados, después de la conquista del Nuevo Mundo, y la circulación del capital financiero, que en frases explícitas de Marx del Capital explica que hay que tomar en cuenta también la esfera de la circulación y de la distribución para entender no solamente la situación actual, contemporánea, sino también lo que el origen, cómo pudo nacer el capitalismo en el proceso de acumulación primitiva. No me voy a detener más en esos ejemplos, como dije, del doble problema Marx en México, México en Marx, pero quisiera ampliar el método, el tipo de propuesta que ofrece José Miranda, haciendo algo parecido, pero a partir de otra serie de textos, no para regresar a una escolástica sobre qué fragmentos de Marx vamos a escoger para poder seguir siendo marxistas después de la crisis del marxismo, sino para movilizar conceptos, núcleos conceptuales que pueden ayudar a entender la situación contemporánea
Ucrania, las dificultades, los episodios momentáneos de rebelión y los ataques violentos de represión que también hemos estado viendo en México en los últimos años. Hoy quisiera hacerlo a partir del manifiesto del Partido Comunista y el jueves a partir de los Grundrisse y una historia, como dije, subterránea de las comunas en México. Ahora creo que hay en ese sentido un problema que tiene que ver con una especie de división de trabajo. La división se coincide muy bien si miramos una fotografía que se acaba de publicar en Bolivia con todo ese producto ladrillo inmenso de todos los textos de Marx sobre la comunidad ancestral. Los cuadernos tecnológicos, la discusión sobre la evolución asiática, la carta de los guardadores de reglas azules y el fragmento central sobre formas económicas que preceden al capitalismo en los Grundrisse. En ese texto, en ese volumen, están todos los textos de Marx sobre la comunidad. Sin embargo, no está ningún texto de Marx sobre la comuna. Por otro lado, en el texto principal, donde Marx habla de la comuna, que es el texto sobre la comuna de París, de 1871, la guerra civil en Francia, Marx ya no habla de la comunidad. Como si se hubiera olvidado de su temática que había discutido y que estaba discutiendo en esos mismos años, en sus cuadernos tecnológicos y después en la respuesta a los populistas rusos a través de la carta de las reglas azules, sobre la relación entre comunidad y capitalismo, en la transición entre capitalismo y capitalismo, ese proceso, ese circuito imposible donde se desgarra la comunidad y se impone el capital, que después pretende que se ha creado a sí mismo. Todos esos debates ya no aparecen en los textos políticos de Marx sobre la comuna. Entonces parece que hay una especie de bifurcación. Están las discusiones de los textos y las discusiones sobre la comunidad, que parece ser el ámbito en el que se especializan los etnógrafos, los etnólogos y los antropólogos. Y por otro lado están los textos y las discusiones políticos, de filosofía política, sobre la comuna, que tiene que ver con la cuestión de comuna-estado y creador del proletariado. Para Marx, la Comuna de París es el primer ejemplo de lo que llaman la creador del Estado y que hasta hoy en día seguimos debatiendo en torno a los grandes debates de reforma, revolución, se puede hacer política a través del aparato estatal, política parlamentaria o electoral frente a la política comunitaria. Pues hay una bifurcación tajante que no permite el diálogo entre comunidad y comuna. Es más, yo diría que el tema de la comuna, con mayúscula, de parte de los comunitarios, se interpreta hoy en día como una temática marxista y por lo tanto egocéntrica o occidentalista, que nos lleva de regreso justamente a los grandes ejemplos de la política estatal, proletaria, marxista, y que no toma en cuenta la política desde las comunidades indígenas o campesinas en América Latina. De modo que en la praxis política también vemos los efectos, no es simplemente una discusión teórica, sino vamos a juntar todas tradiciones de textos de debates. Es el núcleo, creo, de los debates en torno a las nuevas políticas estatales en América Latina y su tensión y o involucración en procesos comunitarios. Y eso, esa discusión, creo, implica una revisión, una visita a estos textos de Marx para ver si hay atisbos de una articulación que podemos encontrar en Marx para también entender mejor la situación concreta
derecha, política, histórica de América Latina y de México. Entonces voy a tratar de sugerir algunas pautas en esta sección, y ahora sí leyendo un texto breve que trata de tematizar esa problemática a partir del manifiesto del Partido Comunista y en particular las dos correcciones que introdujo Marx en los prólogos sucesivos al manifiesto. Sin duda, el manifiesto es un texto que nos sigue desafiando hasta estos días con proclamaciones contundentes, imágenes casi únicas del avance mundializado del capitalismo, capaz, como escribe Marx y Engels, de destruir todas las relaciones feudales, patriarcales y cívicas, del mismo modo en que, y esta es otra cita igualmente famosa, las amigadas y ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado, en una palabra, en lugar de explotación velada por condiciones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Son los mismos términos, ¿no?, de desgarradura de las relaciones patriarcales idílicas o las amigaradas y ligaduras feudales que produce el capitalismo. Son los mismos términos que volvemos a encontrar en los Grundrisse para hablar del efecto que causa el capitalismo en las comunidades originarias, ¿no? Desgarrar, negociar, separar, aniquilar esos lazos, desligar los lazos. Me parece que el problema cuando hablamos de las políticas comunitarias es que parecen querer regresar a la comunidad previa al capitalismo y muchas veces caen en idealizaciones idílicas o incluso abigarradas, para utilizar el término de René Zabaleta, de esa comunidad capitalista, que obviamente no se puede recuperar o rescatar, y mucho menos proteger como si fuera algo ya dado, que encontramos ahí, ¿no?, esperándonos, palpitando como una utopía, una exterioridad y una anterioridad absoluta al régimen de explotación abierta, descarada, directa y brutal que ya lleva 500 años. Pero el manifiesto no solo nos ofrece un diagnóstico implacable de la destrucción, que resulta de lo que Jorge Barás se llama las medidas geopolíticas del capital, primero a escala europea y continental, que lleva a la crisis a mediados del siglo XIX, como podemos ver en el manifiesto, y luego el redondeamiento de la globalización a escala mundial, cuyos efectos y cuya crisis estamos viviendo solamente hoy en día. El manifiesto no solo es un texto escrito con una intención férreamente crítica, también demuestra una fidelidad no menos ardiente y atenta hacia los acontecimientos que después de las convulsiones revolucionarias de 1848 sacudieron el continente europeo a lo largo de más de medio siglo, antes de verse integrado, ya entrado al siglo XX, en la visión oficial del comunismo soviético y sus posteriores deformaciones estalinistas. Como dice también Jorge Beraza, en otro libro publicado en 1998, para los 150 años del manifiesto, hay que leer nuestro tiempo y leer el manifiesto. De hecho, se trata siempre de hacer ambas cosas a la vez, es decir, no solo leer nuestro tiempo a partir del manifiesto y otros textos, sino también una y otra vez leer el manifiesto a partir de nuestro tiempo, ¿no? Es una especie de ejercicio obligatorio, ¿no?, como la visita anual al médico, para cualquier lector comprometido con la promesa irrenunciable de la emancipación, ¿no?, por más utópica o espectral que parezca esta promesa hoy en día, ¿no? Mejor dicho, la lectura del manifiesto es una tarea permanente, no para conmemorar una pieza del museo, sino para indagar en un texto que se abre ante nuestros ojos como una especie de caja de herramientas con distintos compartimentos, ¿no?,
4 breves capítulos, pero luego también no podemos olvidar el preámbulo sobre el espectro del comunismo, ni omitir tampoco los 7 prólogos a las distintas traducciones y reediciones mediante las cuales Marx y Engels, ¿no?, entre 1848 y 1892 empezaron esa tarea que Marx llama la tarea del autoesclarecimiento de nuestro tiempo. Es muy interesante porque algunos de estos textos, pienso, en mi opinión, uno de los pocos textos comparables en el siglo XX sería La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, cuyos autores, tanto Marx y Engels como Debord, en sus prólogos sucesivos para la reedición de su obra se muestran sumamente arrogantes, ¿no? Dice Debord: yo no soy de los que me corrijo, porque todo lo que dije en el 67, hoy, en el 81, 82, es más verdad que en el 68. Tú no te vas a cambiar nada porque ya está, y tuve razón ahí, y ahora todavía más, se ha integrado todavía más. Ya no hay división entre el modelo concentrado en la Unión Soviética y el modelo amplio de Estados Unidos, sino que ese modelo se ha integrado, ¿no? Y de la misma forma, Marx y Engels también afirman que básicamente no quieren cambiar nada del manifiesto, que tenían razón en todo, pero sí introducen 2 correcciones o 2 rectificaciones a las que me quiero referir. La primera tiene que ver con quizá el problema fundamental que todavía no hemos sabido heredar del texto de Marx y Engels, y que tiene que ver con el problema del Estado y las posibles transformaciones en el concepto y la naturaleza real del Estado. Y es con respecto a este punto neurálgico que Marx introduce una importante nota autocrítica al manifiesto en el nuevo prólogo que escribe en 1872, o sea, justo después de la Comuna de París de 1871. El filósofo francés Étienne Balibar, en un texto de los años 70, que alguien como Álvaro García Linera solía citar mucho en sus trabajos desde la cárcel en los años 90, solía citar en numerosas ocasiones esa corrección que la Comuna de París le obligó a Marx a introducir en el manifiesto comunista. Como queda especialmente transparente en el prólogo para la edición alemana de 1872, que es uno de los 2 prólogos que Marx logra escribir junto con Engels, ¿no?, mientras que Engels después tiene que encargarse de los otros 5 prólogos solo, ¿no?, después de la muerte de Marx. Y ahí dicen, esa es la parte arrogante, ¿no? Aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos 25 años, los principios generales expuestos en este manifiesto siguen siendo hoy en su conjunto enteramente aceptados. Sin embargo, los autores también admiten que el apartado con las medidas de revolucionarios, ¿no?, ¿qué es lo que hay que hacer?, que se enumera al final del capítulo 2, y cito: tendría que ser redactado hoy de distinta manera en más de un aspecto, sobre todo dadas las experiencias prácticas, primero, de la Revolución de Febrero de 1848, que todavía no había ocurrido cuando escribieron el manifiesto, que es de finales del 47, que se publicó en el 48, y después, en mayor grado aún, de la Comuna de París, que eleva por primera vez al proletariado durante 2 meses al poder político. Entonces, ¿cuál es esta rectificación? Según Étienne Balibar, la única que Marx y Engels pensaban que tenían que introducir al manifiesto después de la Comuna de París. Cito las palabras de los propios autores. La lección es la siguiente: la Comuna ha demostrado sobre todo que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. Es una cita, una autocita de Marx, de su texto sobre la Comuna de París, en la guerra civil en Francia. Sin embargo, una lectura detallada del manifiesto, como la que ofrece Álvaro García Linera en un texto importante que se publicó en una antología que se llama El fantasma insomne,
o en textos anteriores como forma valor y forma comunidad, nos obliga a concluir que las cosas no son exactamente así, o por lo menos no son tan sencillas. No es simplemente que Marx tuvo que introducir una rectificación y que cambió su opinión sobre la cuestión del Estado solamente en el 71-72. En primer lugar, conviene destacar que si miramos la totalidad de la obra de Marx, el supuesto viraje que se da después de 1871 realmente no está. Y hay más bien continuidad a largo plazo. Incluso sobre la cuestión del Estado. Recientemente han salido muchos textos, incluyendo algunas notas de Enrique Dussel, en diálogo con un libro muy interesante del filósofo francés Miguel Abençour, que se llama La democracia contra el Estado, Marx y el movimiento maquiavélico, que vuelve a visitar textos del primer Marx, el Marx de 42-43, donde Marx pasa muy rápidamente de un elogio típicamente hegeliano del Estado como la culminación infinita de la sociedad civil y la familia, hacia una crítica de la teoría hegeliana del Estado y una defensa desde la democracia en contra del Estado. Es decir, la verdadera democracia en contra del aparato del Estado. Entonces vemos que hay un Marx que cuestiona la centralidad del aparato del Estado, la posibilidad de tomar el Estado sin más, mucho antes de la Comuna de París. Pero además, y en segundo lugar, no solo los acontecimientos de la Comuna de París, sino también los ecos más lejanos de la cuestión de la comuna o la comunidad en general, son los que nos toca aprender a escuchar de nuevo si queremos medir la actualidad del manifiesto para nuestra época contemporánea. En este sentido, basta decir por ahora que más aún que el prólogo a la edición de 1872 sobre la reacción de la Comuna de París, es el prólogo a la edición rusa de 82, que también logró escribir todavía el propio Marx, el que me parece contener la lección fundamental para leer y entender también en México a nuestro tiempo desde el manifiesto. Es efectivamente en este prólogo donde se nos invita a reubicar la Comuna de París, comuna con mayúscula, en medio de una tradición comunera o comunitaria, con minúsculas, de larga ascendencia en el mundo hispano, desde los comuneros de Castilla a mediados del siglo XVI hasta las rebeliones comuneras e indígenas en Nueva Granada y en los Andes del siglo XVIII. Hay aquí una pregunta de traducción. Cuando Marx llega en el 43 a París y descubre supuestamente el proletariado por primera vez como esa clase que no es una clase de lo que es la clase universal, que será el agente de la revolución en la visión de Marx, en la que después se convierte en el marxismo, la mirada marxista ortodoxa sobre la revolución, Marx usa el término francés commune para traducir la palabra alemana Gemeinde, y a veces para traducir la palabra Gemeinwesen, el ser en común. Ahora, Gemeinde es una palabra común y corriente, también en el idioma nativo del flamenco, obviamente, es como decir municipio o delegación. Es una mirada administrativa, por un lado. Por otro lado, el término Gemeinwesen, o ser genérico, o ser en común, es un término de altos vuelos especulativos, que viene de Feuerbach, etc., que parece no tener nada que ver con la cuestión pedestre de la unidad administrativa. Pues esta pregunta técnica, si quieren, filológica, sobre cómo traducir estos términos, está en el centro de la discusión que quiero lanzar. Porque cuando la Comuna de París se llama comuna, es porque commune en París también es la unidad administrativa desde la cual se lanza la comuna. De hecho, en las pocas notas que añade Engels como para explicar el término commune o comuna,
manifiesto del Partido Comunista, explica y dice: comuna es el término con el cual se llaman las unidades administrativas en Francia, en Italia, como si no fuera en otros países también el caso, con otros términos, y que sirve antes un poco para referirse también al tercer estado, ¿no? Tiers-état en la tradición francesa. Y se olvida de la importancia de estos términos en otros contextos, en otras tradiciones, incluyendo en la tradición hispana, con la rebelión de los comuneros de Castilla en 1521, que por otro lado Marx conocía muy bien, porque en sus textos periodísticos había escrito sobre esa etapa en la historia de España. Curiosamente, eso así nota para los filólogos como yo, quisiera hacer una pequeña defensa incluso de la filología, ¿no? Que es simplemente el estudio de la lengua y de la literatura, ¿no? Facultad de Filosofía y Letras, digamos, letras donde yo me formé se llamaba filología, germánica, románica, clásica, etc. Pero Antonio Gramsci, que también se llamaba a sí mismo filólogo, dice: en su esencia la filología solamente es el estudio de los hechos en su particularidad. Es decir, no las grandes teorías, sino a través de la lectura de la lengua, estudiar las particularidades, hoy el término de moda se llama las singularidades de una situación concreta. En ese sentido es muy importante entender esos términos, y Marx en sus estudios antropológicos y etnológicos era muy consciente de la importancia. ¿Cómo se llama la unidad del pueblo, del municipio, de la Macht en alemán, o de la Gemeinde, o de la gens entre los romanos, de una tribu? ¿Cuáles son las diferencias entre estos términos para denominar entes colectivos, tribu, comuna, comunidad, gens, banda, grupo, partido? Son términos para hablar de la subjetividad colectiva que van variando histórica y políticamente, y es importante entenderlo. Curiosamente, hay un efecto en la otra dirección. Cuando hace unos pocos años se tradujeron unos textos de Álvaro García Linera al francés en un libro que se llama Para una política de la igualdad, se incluyeron también los fragmentos sobre la comunidad agraria originaria de José Carlos Mariátegui, como para contextualizar los textos de García Linera. Y curiosamente, cuando Mariátegui dice comunidad, lo volvieron a traducir en francés como commune, y no como comité, no. Entonces yo creo que es muy importante tratar de entender ese deslizamiento entre la comunidad como una supuesta entidad étnica, cultural, etnográfica o antropológica, y la comuna como una forma de construcción de colectividad, de una colectividad que no existe previa a ese proceso político. A eso quiero referirme, y creo que la poca corrección o el deslizamiento en las traducciones del alemán al francés, del francés al inglés, del inglés o del alemán al español y viceversa, es muy importante tomar en cuenta. Porque si simplemente hablamos de la Comuna de París, con mayúscula, entonces ya no sabemos cómo entender esa tradición de políticas de la comuna, de las comunas en España, en América Latina, que Marx sí conocía muy bien y que no vincula con la cuestión que trata en la Guerra Civil en Francia. Engels, como dije, en una nota de la edición inglesa de 1888, siente la necesidad de explicar el término para los ingleses que no entienden. Y dice: comuna se llamaba en Francia las ciudades nacientes
todavía antes de arrancar a sus amos y señores feudales la autonomía local y los derechos políticos como tercer estado. Y en otra nota, para otra edición, escribe Engels sobre las comunas. Así denominaban los habitantes de las ciudades de Italia y Francia a sus comunidades urbanas, una vez comprados o arrancados a sus señores feudales los primeros derechos de autonomía. Aquí, entre paréntesis, entendemos posiblemente una de las razones por las cuales Marx y Engels no quieren mencionar el ejemplo español de los comuneros de Castilla, porque las comunas son las nuevas unidades administrativas, es el nombre de esas nuevas unidades administrativas antes de que se denomine Tiers-État, tercer estado, que son los actores de la Revolución Francesa. Pero en ese sentido es una denominación burguesa de la unidad de los bürgers, ¿no? de los civiles, como en Bürgerliche Gesellschaft, ¿no? que de hecho habría que traducir no solamente como sociedad civil, sino como sociedad burguesa. Es la sociedad de los burgueses, de los burgos, de los nuevos pueblos autonomizados que se oponen a la aristocracia y que se rebelan en Castilla en el siglo XVI. Y en ese sentido, para Marx, la comuna de Castilla no es un buen ejemplo histórico para invocar, porque es simplemente una etapa anterior de la rebelión de los burgueses en contra del feudalismo, en contra de la monarquía. En ese sentido, no sirve como la forma política finalmente encontrada para la emancipación de los productores por los propios productores, que es como describe después la Comuna de París. Pero de este modo, ya no hay mención de la Comuna de Castilla, ni de los comuneros de Nueva Granada, ni de la rebelión coetánea de Tupac Amaru en el Perú. Pero sí podemos observar, a partir de 1870, en el trabajo de Marx y Engels, elementos de un acercamiento histórico y político más amplio a estas otras comunas, que son anteriores a la Comuna de París y que quizá hoy, en términos de potencia emancipatoria, trascienden y son más importantes, contienen lecciones más importantes para el futuro, un futuro todavía impredecible, que la Comuna de París. De hecho, cuando escriben su prólogo a la edición rusa de 1882, Marx y Engels ya están resumiendo una investigación de largo plazo que se inició mucho tiempo antes de la famosa carta con sus borradores a Veras Azules, como podemos observar en los apartados centrales de los Grundrisse, en 55, 58, curiosamente son las investigaciones que coinciden con los trabajos periodísticos y enciclopédicos de Marx, ¿no? Trabajos que lo llevaban a estudiar mucho sobre la historia de la conquista de México o del imperio incaico, y que se ven incluidos en el apartado sobre las formas económicas que preceden al capitalismo, en una sección traducida y publicada en inglés y en español como un pequeño libro al cuidado de Eric Hobsbawm, y que quizá en América Latina, para el marxismo latinoamericano, es el texto fundamental, pero donde, como dije antes, no se habla de la comuna como forma de producción política. Por supuesto, ya casi nadie en Europa habla de estas cuestiones, sobre la desgarradura o el divorcio, ¿no? Entscheidung, siempre son términos muy moralinos, como si el ideal fuera mantenerse en matrimonio. Pero divorcio quizá no es la mejor traducción para división, desgarradura, decisión, en el sentido de dividir, ¿no? Desligar la comunidad. La comuna o la comunidad agraria, también llamada originaria o primitiva o ancestral, como presuposición histórica sin la cual no hubiera sido posible el devenir mundo del capital, ¿no? O sea, los grandes marxistas más influenciados por Althusser se fijan no en estos textos,
que pertenecen supuestamente al Marx premaduro, o al Marx todavía joven o infantil. Y como todos sabemos, hay que ser maduro, hay que ser adulto. Muy interesante. Todas esas metáforas no son inocentes. De nuevo, son metáforas moralinas. Significa que hay que crecer, hay que dejar de ser niño, hay que dejar de ser joven. No hay que creer en las fantasías del joven Marx. No hay que caer en la trampa de imaginarse el comunismo de forma humanista. Hay que madurar, hay que ser científico, hay que ser riguroso, hay que entrar en la ciencia del Marx maduro. Solo unos pocos marxistas en ese momento, pienso sobre todo en el trabajo de Claude Meillassoux, ¿no?, muy importante para alguien como García Linera, en su trabajo sobre las sociedades precapitalistas, y luego todo el trabajo de Theodor Schanning sobre el Marx tardío o de Lawrence Freire sobre los cuadernos tecnológicos, nos pueden permitir entender la riqueza, quizá infantil, quizá utópica, quizá idílica, de ese Marx joven, que todavía sigue escribiendo sobre los mismos temas en el 57 y 58 de Grundrisse, y hasta el final de su vida lo toma como el tema más importante porque se muere antes de poder completar sus estudios tecnológicos sobre la historia. Hay un texto muy interesante que recomiendo del filósofo argentino León Rochisner, que es una especie de que murió hace unos cuantos años, y que acaba de publicar, o más bien la Biblioteca Nacional en Argentina acaba de publicar unos cuantos textos, 3 textos importantes a distintas etapas de la vida de León Rochisner, bajo el título Marx y la infancia. Porque eso del Marx maduro, adulto, científico, riguroso frente al Marx juvenil, infantil, humanista, hegeliano, tiene mucho que ver con la cancelación de la energía utópica que tiene que ver con la etapa de la infancia. También al final de la introducción de los Grundrisse habla Marx de la atracción del arte griego. Dice, ¿por qué nos sigue atrayendo el arte griego cuando la imprenta ya hace imposible la épica? No se puede escribir un poema épico a Alejandro el Magno después de la invención de la imprenta. O en la época de la bolsa, ¿por qué todavía seguimos apreciando la belleza del arte griego? Quizá, dice, tiene algo que ver con la atracción de la infancia de la humanidad. Hay un elemento ahí, que es la energía utópica de este ser en común, de esa esencia genérica, que no es algo que simplemente podemos recuperar o encontrar regresando a nuestras raíces, sino que hay que construirlo. Pero hay que construirlo manteniendo ese devenir de la riqueza, ¿no?, a la cual podemos ponerle distintos nombres: infancia, comunidad, comuna. Pero que hay que producir, que hay que organizar, que hay que crear. En ese sentido, en la última presentación trataré de proponer una forma de leer la política de ese proceso de construcción de la comuna o de la comunidad. Todas estas discusiones sobre la comunidad agraria o ancestral, dije, ya no llaman la atención para los grandes filósofos en Europa, y así también entre pensadores europeos se suele ignorar esa posible conexión entre la Comuna de París, con mayúscula, y esa otra comuna, o esas otras comunas sin mayúscula, que para Marx ciertamente merecen una rectificación no menos importante del manifiesto del Partido Comunista, pero que ya no reciben ninguna mención, por ejemplo, en el estudio de Etienne Baliz. Y luego, además, ¿qué es lo que ha pasado en el último siglo y medio con respecto a la rectificación del manifiesto acerca de la máquina del Estado? Y esa tensión entre Estado y comuna. Lección de la Comuna de París, lección de los populistas rusos. Curiosamente, la tendencia ha sido exactamente contraria a lo que fuera la intención de Marx y Engels. Al fin y al cabo, para el autor de la Guerra Civil en Francia, que se autocita en el prólogo que ya mencioné, la Comuna de París
por más breve que fuera la experiencia y por más violenta que fuera su pronta represión por las fuerzas de la reacción, representa nada menos que la realización de la dictadura del proletariado. Por ejemplo, en el apartado sobre las medidas revolucionarias, Marx y Engels, en la versión original, habían dicho: el proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante. O sea, clásica y ortodoxa versión sobre la toma del poder, la centralización del poder, que es como se suele leer vulgarmente la noción de dictadura. Pero después de la experiencia de la Comuna de París, empiezan a entrever cómo esta centralización del poder en manos del Estado debe considerarse más bien parte de un proceso más amplio que debería hacer funcionar al Estado como no Estado. Ahora, es muy diferente lo que se ha hecho con esta rectificación a lo largo del siglo XX y más aún, digo, a principios del siglo XXI. Porque la gente ha ido acentuando el aspecto del no Estado a expensas del poder político en manos del Estado, no solo burgués, sino también, y quizá con mayor razón, cuando se llama comunista, socialista o socialista del siglo XXI, como en el caso de los estados de la llamada Marea Rosada en América Latina. Así, en gran parte, como un resultado y un diagnóstico del desastre que representó el estalinismo, así como de la frustración del eurocomunismo, la lección de la Comuna de París fue leída ya no como el primer ejemplo de la dictadura del proletariado, sino como la noble premisa para una política radicalmente antiestatal, que más que revolucionaria deberíamos llamar insurreccionaria. Creo que el legado de esta relectura es el que confrontamos hoy día. Es nada menos que el impasse entre revolución y Estado, que también podríamos traducir en otros términos como los conflictos trágicamente irresueltos entre movimiento y partido, entre autonomía y hegemonía, entre política insurreccional y política institucional, o los debates en Estados Unidos entre horizontalismo y verticalismo, que fundamentalmente son formas de volver al gran debate entre anarquismo y comunismo, entre Marx y Bakunin. Dos figuras que, sin embargo, se encontraban o se asociaban, así como muchos de sus seguidores se encontraban codo a codo sobre las barricadas de la Comuna de París. La Comuna de París en sí es una forma, como dice Marx, sumamente expansiva, que tanto en las interpretaciones que produjo como en la gente que se solidarizaba y participaba en ella, superaba por mucho los debates un poco esotéricos, las divisiones internas de la izquierda entre socialismo autoritario, socialismo libertario, bakunistas, blanquistas, marxistas, leninistas, que seguimos repitiendo una y otra vez. Que sea con respecto a Chiapas, que sea con respecto a Syriza en Grecia o Podemos en España, si son reformistas, si son socialdemócratas, si son estatalistas, si hay un nuevo estatocentrismo también en América Latina, en Bolivia, Venezuela o Ecuador, y si tenemos que replegarnos y desarrollar lo comunitario, son los mismos debates que estamos viviendo como una consecuencia también en lo conceptual de estas notas que estoy sacando de las correcciones que introdujo Marx al manifiesto. Si tuviéramos que volver a formular el título de la obra de Lenin, como sugerí ayer, diríamos que hoy en día el problema fundamental debería describirse bajo el lema ya no de el Estado y la revolución, sino el Estado y la insurrección. Y creo que de hecho parece que no haya puente entre la insurrección y el Estado. Porque por un lado tenemos el Estado homogéneamente corrupto, el narcoestado, ¿no? Fue el Estado, como en México, y por otro lado, la pureza insurreccional
de las insurrecciones, de las revueltas populares, callejeras, de las marchas multitudinarias, de los experimentos locales de autoorganización, que no quieren y no pueden brincar o afectar la cuestión del Estado. Hay una especie de nueva división melodramática entre el Estado y la insurrección. Y el bienestar de un lado y el malestar del otro lado. Eso es olvidar que cualquier organización de la comuna o de una comuna es una especie de mini aparato estatal. Aunque sea dentro de un pequeño grupo de estudio, significa que hay que organizarse. Y que ese aparato, esa organización de la colectividad, no es solamente el Estado. Fue el Estado, ahí fuera, como si no fuéramos parte del Estado, como si el Estado y la única fuente de poder del Estado somos nosotros, aunque lo deleguemos solamente a la hora de votar, cada 4 o cada 6 años según el país. Por eso, no solamente fue el Estado, pero el Estado también somos nosotros. Y la Escuela de Ayotzinapa también es una producción del Estado. Y es una producción dentro del Estado que en algunas opiniones se descarriló, en otras opiniones todavía contiene el potencial de poder cambiar el Estado desde dentro. Si separamos esos polos, estamos en realidad ayudando el poder hegemónico del momento, separando esos sectores o esas fuerzas sociales y políticas. Y creo que eso es un poco el estado, la situación en la que vivimos hoy. En efecto, el predominio del modelo insurreccional, que explica también por qué se alzan en todas partes del mundo otra vez las banderas rojinegras y no solamente rojas. Y por qué el anarcocomunismo es la gran síntesis y la comuna, la gran forma que a pesar de sus broncas, los leninistas y los anarquistas sí se juntan para crear la comuna de Oaxaca o la comuna de Oakland en Estados Unidos. Aquí es un chiste, pero un amigo marxista-leninista decía que en el campamento en Boston, cuando hacían Occupy Boston, ¿no? Como paralelo a Occupy Wall Street, en el campamento con las tiendas ¿no? que estaban instalados en Boston, que había muchos anarquistas. Decía, los anarquistas no saben qué hacer, pero son tan buenos. Si hay un marxista-leninista que les dice lo que tienen que hacer, los que sí vienen a todas las marchas y los que se organizan son los anarquistas. Entonces hay una colaboración casi natural. Bueno, ese es un chiste, pero contiene su elemento de verdad. De que hay que tratar de pensar entonces, más allá de las divisiones internas de la izquierda, que es la causa de tantas autoderrotas, como se decía ayer, ¿no? Cuando alguien dijo Ayotzinapa no hubiera sido posible a menos que sin esas autoderrotas de la izquierda. Creo que tiene mucho que ver con esa absoluta bifurcación de la pureza del momento insurreccional, la revuelta popular callejera, que es un momento de explosión breve y puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma del saqueo, puede tomar la forma de la protesta antirrepresiva, porque mataron a otro periodista, porque mataron a otro estudiante o a otro ciudadano negro en Estados Unidos. Y en general esas protestas no duran. Se metamorfosean en protesta moral de defensa, digamos, de la vida, y se olvidan las divisiones políticas que hay. Pero las divisiones políticas tampoco nos deberían llevar a proteger solamente este momento de fervor insurreccional y rechazar cualquier otra propuesta como reformismo socialdemócrata. Porque entonces seguimos en la división Estado, insurrección. Y ahora entonces Estado también incluye toda la parafernalia de la discusión leninista sobre la toma del poder, como la gran equivocación de la izquierda, ¿no?
que imaginaba que podía y debía cambiar el mundo tomando el poder. Del otro lado, la tradición de John Holloway, autonomista, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. El predominio de este modelo autonomista insurreccional, tan común en las protestas y las revueltas que sacudieron el globo desde la plaza de Tahrir en Egipto hasta los indignados en la Puerta del Sol en España, pero empezando tal vez con la Comuna de Oaxaca de 2006, que sería como, quizá nadie que habla de Tahrir Square o de Puerta del Sol en España menciona la Comuna de Oaxaca, pero quizá las revueltas de los piqueteros y los saqueos y las reuniones asamblearias en Argentina en 2001 o la Comuna de Oaxaca son los verdaderos antecedentes de esta nueva crisis y esta nueva ronda de insurrecciones que recorre ahora el mundo a partir de 2008. Este predominio contiene también un diagnóstico implícito sobre el legado del antiguo paradigma en el que se suponía que había una continuidad entre la revolución y la toma del poder del Estado. Con los años, la disyuntiva entre el proceso revolucionario y poder estatal, en vez de reducirse, solo se ha ido abriendo cada vez más, hasta dar lugar a un verdadero abismo que actualmente está bloqueando de forma catastrófica los procesos de cambio en América Latina. Creo que es por eso que, y en esta brecha, que alguien como Veraza, por ejemplo, propone de intervenir al plantear la posibilidad de crear espacios de democracia directa, es decir, más asociados con el polo autonomista, anarquista, insurreccional, dentro o al interior de la democracia representativa, más cercano al polo institucional, hegemónico o estatalista. Pero también Enrique Dussel se propone algo parecido en una serie de artículos para La Jornada que fueron reeditadas hace poco en Bolivia en forma de pequeño librito bajo el título ¿Estado o comunidad? Esa parece ser la pregunta. ¿Estado o comunidad? Revolución, con todo el bagaje egocéntrico, se supone, del marxismo y del leninismo, o insurrección, que en México además puede invocar el legado como si fuera autóctono del anarquismo libertario de la Revolución Mexicana. Más Flores Magón que Lenin. Y ahí podemos invocar todas las anécdotas que se narran sobre Villa y Zapata, ¿no? Y que en gran medida también explican por qué en México hay un desencuentro entre marxismo o comunismo y anarquismo. No solamente por cuestiones cronológicas, de que el Partido Comunista Mexicano se fundó en noviembre de 1919, cuando la Revolución Mexicana ya estaba en la bajada, Zapata ya había sido asesinado, Villa se había retirado a Chihuahua, donde nada más podía lanzar unas últimas guerrillas, hasta de poner también las armas en 1920. Entonces, cuando surge el Partido Comunista Mexicano, ya está en declive el proceso revolucionario, pero además hay razones internas que explican por qué en México se rechaza la noción de marxismo, de comunismo al estilo europeo, como si fuera un libreto extranjero que no aplica, porque aquí surge una especie de, ¿no? Es el mito que José Revueltas en su ensayo sobre un portero sin cabeza se llama el mito de la ideología espontánea que sale del final, ¿no? de un rifle y no de un libreto escrito de antemano que deberíamos ir a leer, ¿no? En los textos del manifiesto del Partido Comunista, que ya habían sido traducidos, etcétera, aquí en México en los años 1980, y que está más cercano entonces a algunos textos de Flores Magón o a Kropotkin o a Bakunin, que de todos modos Zapata se dedicaba a burlarse muy sarcásticamente, ¿no? Como cuando dice a su secretario Serafín Robles: sí, he leído algunos de los libros que me pasaste, la puse en la silla de donde me ficaba ahí, son muy interesantes, está todo muy bonito, pero no nos toca a nosotros hacer esta revolución proletaria, esto es para otra gente, ¿no? Porque aquí somos nosotros los pobres los que hacemos la revolución. Entonces, en México
esa división, esa disyuntiva Estado-comunidad, también tiene que ver con la disyuntiva entre comunismo y anarquismo. Y se nota en el trabajo de los historiadores. Hay una división de trabajo extremadamente clara entre los historiadores de la Revolución Mexicana y los historiadores del comunismo en México. Taibo, David Carr, ¿no? Sobre la influencia de la joven interna en México, Trotsky, el Partido Comunista, la historia institucional del Partido Comunista hasta 68, hasta incluso Perestroika, etc. Por un lado, que parece no tener nada que ver con la historia de la Revolución Mexicana. De nuevo, no hay diálogo, no hay encuentro, así como no hay encuentro entre los antropólogos que estudian la comunidad y los politólogos que estudian la Comuna de París, o la cuestión del Estado. En esas crónicas que mencioné en el librito Estado y Comunidad, Dussel también propone una serie de mediaciones para superar la falsa disyuntiva entre representación y participación, o entre Estado federal y comunidad política, como son, por ejemplo, no solamente los líderes, sino también las asambleas, los comités de base, los grupos de estudio, los talleres colectivos. Ahora, yo no soy nadie para dar lecciones o para juzgar si esto todavía es una posibilidad en México o en otros contextos, pero considero que es nuestra tarea aprender de los procesos en curso para analizar sus tensiones y rupturas internas, para tratar de entender sus consecuencias teóricas y prácticas, y para acompañar así los esfuerzos de autoesclarecimiento a partir de Marx, entre otros textos. Muchas gracias.